Para entender un poco el mundo de las legumbres, cómo es su producción, cómo es su desarrollo, cómo es su industrialización, recurrimos aquí en esta jornada de la Cámara de Legumbres a un miembro justamente de la Cámara y es agrónomo. Estamos hablando de Adrián Poletti, que es agrónomo, asesor y especialista en legumbres, ¿no? Te presento bien. Sí, sí, cómo no. Perfectamente. ¿Cómo va? Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos. Te molestamos y te extrajimos del público para que nos cuentes y que nos expliques cómo funciona el panorama de las legumbres, cómo está diseñado el ecosistema productivo, porque bien sabemos que las legumbres no crecen en un paquete en el supermercado. Tal cual. Bueno, a ver, a grandes rasgos vos tenés dos grupos. Las invernales o resistentes a frío, como es arveja, garbanzo y lenteja, y las estivales, que no son resistentes a frío, como los porotos, como términos globales. Después, dentro de cada especie hay subtipos. Por ejemplo, en el porotos tenés diferentes tipos de colores. Exactamente, son todas la misma especie, pero tienen distintos tipos comerciales. Los blancos, los negros, los rojos light, los rojos dark, los cranberries. Son ¿Hay todos, una diferencia más allá del color? son todos Phaseolus vulgaris. Las diferencias, sí, existen. Ahí, por ejemplo, el mercado de conserva busca mucho poroto blanco y porotos rojos, pero están muy relacionadas al hábito de consumo en los países de destino. Por ejemplo, los porotos negros tienen un hábito de consumo en Brasil que es completamente distinto al hábito de consumo de los porotos en Europa, ¿no es cierto? ¿Cómo Entonces, se consumen en Europa? fundamentalmente en lata, se consumen los blancos o los rojos, en Brasil se consumen los negros, si bien ahora están comprando mucho rojo y blanco, pero en definitiva es un consumo que está muy relacionado con la culinaria del país, digamos, ¿no es cierto? Y que está muy relacionada en muchos aspectos con la disponibilidad o no que tenían de proteínas animales en determinado momento. Como aquí en Argentina el blanco, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, Argentina tiene un consumo bajo de legumbres. ¿Por qué? Y porque tradicionalmente Argentina consumía proteína animal. Brasil ahora tiene consumo de proteína animal, pero hasta hace 40 años atrás era una exquisitez. ¿Entendés? En Europa se vino formando, la proteína animal es carísima, entonces fueron mejorando su estándar de vida y fueron mejorando ese tipo de consumos, pero normalmente estaban relacionados, digamos, y eran muy fuertes en aquellos países donde el consumo de proteína animal era una sofisticación. Si querés ir al caso extremo de la India, que No comen carne directamente. Claro, o sea, en realidad no comen carne de vaca, o sea, uno no ve un chancho o un pollo paseando en India, como la vaca, ¿no es cierto? Ahí hay un problema religioso, pero hay por lo menos 600 millones de tipos que son vegetarianos puros. Bueno, eso va entonces de acuerdo a las religiones, a consumos en festividades religiosas, a los consumos habituales de la mesa familiar. En la medida que vos vas a países que tienen mayor poder adquisitivo, pero que son países donde todos los integrantes de la familia tienen que trabajar, ahí vas a un consumo más industrializado. En la medida que funciona la cocina, bueno, vas a un consumo más hacia el paquete seco, digamos, hacia la compra del paquete. Acostumbrados nosotros. Exactamente, bueno, es más o menos a grandes rasgos. Las producciones de las invernales, la provincia de Buenos Aires es la principal productora de arvejas, seguida por Santa Fe y luego Entre Ríos y Córdoba. En garbanzo, hace 3 años que Salta es la principal, pero era Córdoba la principal, yo creo que este año vuelve a serlo, seguido por Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Buenos Aires tiene un ambiente muy bueno para producir garbanzos, pero necesitaría tener mayor tolerancia o resistencias a algunas enfermedades que se presentan que son muy violentas, como rabia del garbanzo, que se presenta en forma muy contundente en el sur de la provincia. O sea, el sur de la provincia tiene condiciones productivas espectaculares, pero también para las enfermedades. Entonces, y es muy difícil manejarlo con una carga permanente de fungicida, por costo y por la cantidad de residuos que le dejamos. Entonces, hay que trabajar con materiales genéticos que le aporten tolerancia a ese tipo de enfermedades para tener un presupuesto lógico de uso de fungicida. Y el volumen más grande está acá, en porotos, que es De todos los colores. de todos los colores. O sea, vos calculá que el poroto hoy por hoy es el principal
ingreso de divisas a la provincia de Salta. Es la principal economía hoy, las legumbres. En términos de ingreso de divisa, sí, no en términos generales, pero en términos de ingreso de divisa es más importante que el maíz y todavía más importante que la minería. Por supuesto, cuando se desarrolla el litio no tenemos ni que hablar. Pero estamos hablando de un cultivo que en toda la zona, desde el norte de Córdoba hasta la frontera con Bolivia, es el segundo cultivo atrás de soja. Es más grande que el cultivo de maíz. Entonces, digamos, acá es un cultivo principal. Cuando arrancaron las legumbres, que también se hizo el polo productivo aquí en Salta, arrancó en la zona sur de Metán, Rosario de la Frontera, y es donde entró también un poco a tallar en los últimos años el territorio con la soja y el maíz. Bueno, ¿cómo entra en Salta, en Rosario de la Frontera? Por los flujos inmigratorios de principio de siglo, que venían de Turquía, que venían de España, que venían de todos esos lugares trayendo lo que ellos producían en sus lugares. Y acá encontraron las condiciones aptas para producir lo que ellos ya producían en sus lugares de origen. Entonces, las condiciones agronómicas aquí en Salta se dan perfectas para desarrollar de la mejor forma estos cultivos. Totalmente. Si bien la Argentina tiene muchos ambientes de producción, la Argentina podría extender mucho el área de siembra, no la superficie sembrada, pero sí diversificar más las áreas de siembra, que es algo que en algún momento va a haber que empezar a ver ese tema, porque cuando vos empezás a tener problemas productivos recurrentes con golpes de calor y demás, bueno, hay que buscar una solución a eso, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver cómo lo hacemos desde el manejo, pero también desde la minimización de riesgos productivos, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, ese es un tema que va a requerir mucha inversión, mucho trabajo, y yo creo que la provincia, el ambiente productivo y el conocimiento del productor salteño está a la altura de las circunstancias para hacer un barajar y dar de nuevo y volver a cambiar el paradigma productivo, probablemente metiendo gramíneas en la rotación, que no solo maíz o sorgo, sino algunas pasturas como para... Bueno, sé que lo que digo es incómodo, pero tenemos que lograr que los suelos vuelvan a ser los suelos de Salta. Hay un informe de INTA. ¿Cómo se hace? Bueno, hay un informe de INTA que dice que los suelos del NEA y NOA se han degradado enormemente. Bueno, tenemos que revertir eso. Entonces lo que hay que hacer es buscar los viejos manuales de APRESID de fin de la década del 80, de principio de los 90, y hacer siembra directa y no sembrar directamente, que son dos cosas completamente diferentes. O sea, tenemos que volver al manual de APRESID de la siembra directa y dejar la receta de la siembra de sembrar directamente, que son dos cosas diferentes. Sembrar directamente es monocultivo, agarro la máquina, le meto y... No. Una estrategia de rotación, de agregado de suelo, de reincorporación de minerales, cortar con la minería extractiva a partir de la agricultura y volver a reponer los niveles de fósforo, aportarle nitrógeno, buscar la forma de que el suelo no llegue a 65 grados. Invito a cualquiera que con 65 grados ponga una chapa en el suelo o tire un huevo, va a ver que se cocina. Entonces todas las proteínas de la plántula se naturalizan, la planta se seca. Ahora tenemos que bajar eso, volver a recomponer microbiológicamente el suelo para que vuelvan todos los procesos de mineralización de nutrientes, porque solo con meterle fertilizante, bueno, muy probablemente no tengamos al principio la respuesta que queremos, pero tenemos que, en el suelo es un almacenamiento de seres vivos fenomenalmente grande a partir de microorganismos que cumplen una función y que se han degradado sembrando directamente. Bueno, Adrián, si las condiciones están aquí en Salta, como vos decías, se produce y se exporta gran parte, porque el 90% creo que son las cifras que se exporta y el 10% solamente se consume aquí. ¿Qué es lo que falta para seguir apuntando al sector legumbrero, a las industrias, a las empresas que en su mayor medida son las que siembran, procesan, industrializan y exportan o venden al mercado interno? Acá hay una clave que es el tema de la genética. Y si no tenemos una ley que respete la propiedad intelectual y ordenar el espectro de producción de semilla, no vamos a poder, es como que tengamos un parapente adentro de una pileta de natación.
vas a nadar, pero te vas a morir ahogado haciendo fuerza. Entonces, primero y principal, la genética. Hay países que ya están, en función del destino de uso de esa mercadería, eligen las variedades diferentes. Hay algunas variedades con mejor comportamiento a lata, hay mejores variedades para comportamiento de venta en seco, hay variedades de mayor velocidad de cocción, de menor velocidad de cocción, pero con otras características del caldo de cocción y lo que sea. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, abrir el mercado chino de mungo, y tenemos que hacer lo que hacen los australianos. Si queremos avanzar en arveja o en garbanzo, tenemos que hacer lo que hacen los canadienses. ¿Qué hacen los dos en común? Convenios público-privado, de complementación e investigación y respeto de la propiedad intelectual de la semilla. O sea, y después tenemos que ir a lo que llamamos la sustentabilidad, que viste, hablábamos de la sustentabilidad. Sin responsabilidad no hay sustentabilidad. Es una frase hecha para tirar humo. O ponemos responsabilidad, o la sustentabilidad es zarazá zararaza. ¿Me entendés? O sea, no. Es una linda frase hecha. Entonces, bueno, ¿de qué forma se sustenta esa sustentabilidad? Respetando la genética para tener producción y poder levantar los precios productivos, pero cambiando completamente el manejo agronómico. O sea, el manejo agronómico implica, por ejemplo, establecer sistemas de rotación como lo que te decía recién. Trabajar, volver a pensar en los viejos manuales de siembra directa. Apresiden eso y, ojo, el país siembra directamente, no hace siembra directa. Lo que pasa es que ahora con estos golpes térmicos te está pasando la factura. Y lo pasa en todos lados. Si hoy hablaron que Chicharrita se preveía que iba a llegar a la zona núcleo del 2050 y le erraron por la módica suma de 30 años, quiere decir que el cambio climático está acelerando todo de tal manera que si nosotros no aceleramos los modelos productivos para poder soportarlo, y vamos a quedar como en un desierto, extremando la exageración, por supuesto, pero lo tenemos que hacer porque tenemos una realidad. Muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias a vos, bárbaro.